34 minutos. Saludamos al doctor Yacu Pérez, ex candidato a la presidencia de la República. Doctor Pérez, bienvenido. ¿Cómo mira al país tras el gobierno de Lasso y en estos primeros meses del gobierno de Noboa, cuando se están tejiendo una serie de posibilidades, tanto a nivel del Ejecutivo como de la Asamblea, para arreglar la delicada situación económica del país? Bienvenido. Buenos días, ingeniero Gustavo Cardoso, licenciada Rosana Encalada y a la respetable audiencia de Antena Uno. Voy a comenzar respondiendo con la reflexión que hacía Antonio Gramsci, uno de los clásicos del marxismo, quien decía, en la crisis justamente se manifiesta cuando lo viejo se muere, pero no hay forma que nazca lo nuevo. Ahí es donde se dan estas expresiones de obscenidades. Y creo que agregar con lo que también continuaba diciendo, él era profundamente pesimista de la razón y optimista de la voluntad. Traigo esta colación porque en el Ecuador, al ritmo que nos encaminamos, estamos camino al precipicio. Algunos han dicho ya tocamos fondo, pero parece que el fondo todavía no encontramos. No solamente es la crisis económica, no solamente es la crisis social, sino fundamentalmente es la crisis ética la que nos lleva de tumbo en tumbo. Si habría una solvencia ética en el Ecuador, no habría ese dispendio monstruoso, colosal de corrupción que se va a través de aduanas, del servicio de rentas internas, de los contratos. Y claro, como se va todo en corrupción, no hay dinero que alcance. Entonces, en el Ecuador no es que faltan recursos, sobran ladrones, sobra la corrupción. Y mientras no se actúe con mano firme ante la corrupción, no se lleve una guerra sin cuartel en contra de la corrupción, no se ataque el corazón de la crisis, que es la corrupción, estamos camino al despeñadero y no habrá dinero que alcance para educación, para salud, para inversión social, y harán lo más fácil. Dicen que el hilo se rompe por el lado más débil. Implementar a los más pobres, el IVA incrementando, eliminando el supuesto subsidio a los combustibles, achicando más de lo que ya no existe la burocracia en el Ecuador, haciendo reformas laborales, metiendo en los páramos, en las fuentes de agua, en las selvas amazónicas, la industria extractiva, minera, petrolera, es decir, un camino que no es el aconsejable de acuerdo a la comunidad científica, un camino que no es favorable a los más pobres del país, un camino que solamente se escucha a las élites económicas políticas del Ecuador y un camino que está dirigido por el imperio, por el Fondo Monetario Internacional, que ahora va a estrangular la economía de los ecuatorianos. Es decir, doctor Pérez, que usted, coincidiendo con Gramsci, no cree en el sistema actual, considera que la crisis no es solo económica, sino fundamentalmente política, y que no aparece en el horizonte un mandatario que pueda solucionarlo. Pero no es negar esto, no es no querer ver los esfuerzos que está haciendo el gobierno de Noboa, que en algunos ámbitos hay que reconocerlo, ha traído por lo menos algo de tranquilidad, no solamente al país, tranquilidad que también se refleja en alguna esperanza a través de esos niveles de riesgo país sobre cómo nos ven afuera. Yo quisiera estar equivocado y no importa el presidente que sea, porque si se le va bien al presidente de la República, nos iría bien a los ecuatorianos. Pero la política que está implementando, entre paréntesis, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, que en este esfuerzo lo están haciendo y hay que aplaudir, pero a la larga esto está incrustada dentro de una política
dentro más bien de la geopolítica global. Permítame hacer un paréntesis. Lo grave es que estamos entregándonos en cuerpo y alma al imperio americano. En el 2021 llega a ser jefe del Comando Sur del hemisferio occidental la señora generala Laura Richardson, y casualmente llegan medio cerca con Biden en el 2021. Y ambos siempre se privilegiaba la diplomacia al Departamento de Estado, pero ahora se privilegia tanto al Pentágono como a funcionarios del Pentágono, del Consejo de Seguridad Nacional, inclusive de la silla para nombrar embajadores en América Latina. ¿A dónde voy con esto? La señora comandante o jefa del Comando Sur ha sido enfática. Ella dice que nosotros nos vamos a constituir en protectores de los países de América Latina. Y de acuerdo a información filtrada que sacó el New York Times, le llamaron al presidente Noboa a convertirse en el primer presidente de Latinoamérica en hacer las donaciones de la chatarra rusa a cambio de nuevos apoyos norteamericanos. Y esto le mandó a todos los mandatarios de la región, excepto Cuba, Nicaragua y Venezuela, por obvias razones. Y lo que están buscando este rato, porque ella lo ha dicho, el enemigo número uno, van a generar nuevamente esta guerra fría. El enemigo número uno es China y el segundo enemigo es Rusia. Entonces lo que quieren es recuperar el patio trasero, siguiendo la política de la doctrina Monroe, América para los americanos, y la doctrina Roosevelt, que era del gran garrote, que decían llevarle un discurso suave, pero un gran garrote y llegarás lejos. Lo que quiere, y la señora jefe del Comando Sur ha sido enfática, reitero, en que abajo en Latinoamérica hay petróleo en la Patagonia, hay petróleo en Guyana y Venezuela, hay minerales, el litio entre Chile, Argentina y Bolivia, y hay oro, cobre, molibdeno, plata en América Latina, y hay el mayor reservorio de agua dulce, el acuífero de Guaraní, y el mayor reservorio de la biodiversidad del oxígeno y del agua en el Amazonas. Hay que controlar, y para controlar se requiere de tener una política que sea protectora a los países de la región. Y casualmente el presidente Noboa antes del presidente Noboa, el presidente Lasso en el 2022 invitó a la misma señora Laura Richardson para que venga, visitó Carondelet, y ahora también el 22 de enero lo visitó nuevamente al presidente Noboa, y ahí hay el acuerdo. Entonces, este acuerdo que estaban buscando es para colocar para buscar más injerencia en los países de la región, no suficiente con las bases militares norteamericanas, sino esta injerencia para el control de los recursos naturales. Y eso lo van a hacer en el Ecuador y lo van a hacer en Bolivia y en Chile, en Argentina. Entonces, esto del apoyo que estaría dando Norteamérica con $1 millón para el combate al narcotráfico, que está bien, hay que combatir. Pero yo quiero recordarles, si no conocemos la historia, estamos condenados a repetirlo. Quiero solamente refrescar la memoria. En el Plan Colombia, cifras oficiales, $20.000 millones. Cifras reales, se habla de $40.000 millones. Fracasó, porque se destinó el 90% para lo que es la industria armamentista y la política punitiva, y menos del 10% para política de inversión social. Ahí está, fracasó, sigue el desangre en Colombia. Pero para no quedarnos ahí, el caso del propio Estados Unidos, el corazón de Estados Unidos, en el tiempo de Nixon, el presidente Nixon gastó 1 trillón, es decir, 1 millón de billones, o dicho de otra manera, 1 millón de millones en combatir al narcotráfico. ¿Qué consiguió? Nada.
Hoy, 54 millones de norteamericanos son adictos a la droga, de los 335 millones de norteamericanos. Es decir, no funciona. Además, ¿qué ha dicho Norteamérica? ¿Con qué autoridad moral viene a ayudarnos si tiene ese problema en su propio país? La DEA, que es el Departamento Antinarcóticos, es uno de los que financia a través de más bien es uno de los beneficiarios de la droga. Si no hay consumo en Norteamérica, pues no habría oferta, si no hay la Doctor Pérez, demanda en le Norteamérica. entenderíamos El tema es entonces económico. que su discurso es que somos una pieza dentro de la geopolítica, que ese sería el nombre del juego del momento y que Ecuador circunstancialmente está encajando perfectamente como una pieza en los planes norteamericanos. Pero acabamos de salir de un pasado, saltémonos Lazo, que se puso ya en la línea actual. Vayamos a los agresivos préstamos de la China, con proyectos que rayaron con una estafa para el erario nacional, los acercamientos con Rusia, Bielorrusia o Irán. ¿Estábamos mejor antes? Le pregunto. Y lo fundamental, ¿podría Ecuador en No realidad estaba, asumir una posición más independiente con el tamaño de la economía y la poca influencia que tiene? sin duda, nosotros somos tan pequeñitos, un país muy pequeñito, frente a la China, la segunda potencia económica del mundo, militarmente igualmente, y Estados Unidos, 1.500 millones de habitantes de la China, aunque la India en fines del 2023 ya lo rebasó este rato. Consideramos que es la India el país más poblado del mundo, pero en temas económicos y todo con la China. La China llegó a todos los países de la región con acuerdos comerciales, acuerdos de inversión, extractivismo y un extractivismo de lo peor, como el caso de Exxon en Mirador, excepto de Paraguay. Es el único lugar donde no tiene inversiones y llegado a un acuerdo con la República de Paraguay, la China. Entonces, lo que busca Norteamérica ahora es recuperar. Y ya está financiando algunos proyectos en el Paraguay, está financiando algunos, va a financiar muchos proyectos en Argentina porque van del, del lado ideológico y lo va a financiar muchos. Somos parte de una pieza de un ajedrez. Eso es así. Y lastimosamente, esta industria que también es extractivista de la droga, del narcotráfico, viene justo como anillo al dedo para el Ecuador y Sí, estamos viendo para que completar un entonces poco este decíamos, panorama, doctor Pérez, ¿ha visto usted, ha seguido de cerca esa gigantesca influencia de Rusia, esas enormes raíces que ha sentado en los países africanos? sin duda, claro, es que son potencias. Ellos buscan el control geopolítico mundial. Entonces, este rato lo que vamos viendo, configurando es lo que antes había una bipolaridad entre la ex Unión Soviética y Norteamérica. Luego vinimos al monopolio total de Norteamérica, pero en los últimos lustros ha ido perdiendo eso y en cambio China ha ido acelerando y Rusia también. Entonces ahora vienen y se dan cuenta el Pentágono que no pueden descuidarse ellos y por eso están haciendo inversiones últimamente ya también en América. Pero el tema, volviendo al tema del narcotráfico, o sea, ha sido un fracaso rotundo. Fracasan en Estados Unidos, fracaso en México. Felipe Calderón en el 2007 sacó a los militares de los cuarteles. Hoy, Para entrar en ha ese crecido. tema, no dejemos trunco el anterior que usted lo ha planteado, doctor Pérez. ¿Qué es lo que debería hacer Ecuador? ¿Qué posición tomar dentro de estos gigantescos intereses geopolíticos que influyen, que han influido en el pasado, en el presente y lo harán en el futuro sobre Ecuador? Cumplir con lo que dispone el artículo 5 de la Constitución. El Ecuador es un país soberano y nuestra lucha debe ser independiente. Eso no significa que se retire la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción y contra el tráfico de drogas y contra el tráfico de personas y contra el tráfico de armas. Hay que decirle a Norteamérica, no pedirle ayuda, exigir, demandar, porque ellos son los principales consumidores del mundo
de la droga. Entonces hay que tener una política interna y externa soberana, independiente, donde no tengamos que inclinarnos reverentemente ante la política norteamericana. Y claro, el presidente Noboa está en esa línea y por eso es que va a recibir, hoy me entero en su noticiero, que podría recibir un préstamo de 3.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Entonces, claro, se va a alinearse por allá. ¿A cambio de eso qué? Abrir las fronteras para que vengan las tropas norteamericanas, vengan las empresas, continúe el extractivismo. Mire usted que en este gobierno, en el gobierno de Lasso, de Moreno y de Correa, en materia extractivista no ha habido un cambio. En el actual gobierno, que es apenas de 2 meses y un poco más, continúa la criminalización de la protesta social, continúan extendiéndose licencias ambientales en la provincia de Bolívar, que este 19, me parece que es 14 o 19, tengo que pasar una audiencia penal en donde a 6 hermanos defensores del agua les pretende mandar la empresa Curi Mining a la cárcel por acusados del delito de asociación ilícita. Es decir, el extractivismo no tiene ideología. Está por Ahora, encima de la ideología de izquierdas y de derechas. Doctor Pérez, buenos días. Efectivamente, Laura Richardson en declaraciones anteriores enumeró con absoluta claridad los intereses que tiene Estados Unidos sobre Latinoamérica, recursos minerales, petróleo, agua dulce fundamentalmente. ¿Usted considera que estos nuevos acuerdos y en este contexto de cercanía que se ha dado en estos últimos días con el país norteamericano, a propósito además de la visita de representantes de ese gobierno al país, podría estar vinculado con lo que usted acaba de manifestar, esta política extractiva que lo que busca es radicalizarse y profundizarse en el país? O sea, ¿podría estar condicionada de alguna manera esta ayuda? ¿Podría estar condicionada esta apertura para el otorgamiento de nuevos créditos? Querida Rosanita, el expresidente Winston Churchill decía: nosotros no tenemos países amigos, tenemos intereses. Y esa política colonial lo está haciendo Norteamérica. Los norteamericanos no tienen ninguna solidaridad con el Ecuador, lo que tienen es intereses, nada y a cambio de nada. Lo que buscan es llegar, que el Ecuador sea el primer país que les abra las puertas anchas en contra de Rusia, en este caso deshaciéndose de ese material y de esta manera entregándose en donación. Y eso va a pasar. Hoy es Ecuador, mañana será Bolivia, luego será cualquiera de los países de América Latina que ya van por ese camino. Pero es el control de los recursos naturales. El litio, el 60% del litio de las reservas mundiales está entre Argentina, Chile y Bolivia. Y este rato se viene la supuesta transición energética de pasar de la industria petrolera a la industria de los vehículos eléctricos. Y para los vehículos eléctricos de Tesla y todo, se necesita el litio. Y para obtener el litio van a tener que desplazar a cientos de comunidades indígenas en Bolivia, en Chile, en Argentina. Van a contaminar sus fuentes de agua, van a envenenar sus campos, van a despojarles. Es decir, se vienen con todo. O sea, ellos no están pensando en que hay que apoyarles, por pobrecitos que están ahí. Si no han podido ganar la guerra ni en su propio país. Reitero, este rato la nueva guerra es ya no siquiera va a ser la cocaína, la heroína, es el fentanilo, esta harina blanca, este polvo blanco, 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que la morfina. Por eso es que hay 54 millones de personas adictas en el estado en Norteamérica y no han podido ganar la guerra. La DEA, ¿cuándo denuncia al cartel de Chicago, al cartel de California? ¿Cuándo lo denuncian? No, porque la DEA es parte. Y yo me pondría este rato un ejemplo. La DEA necesita de la droga
como la religión necesita del pecado. Sin la droga, la DEA y para todas las élites económicas y políticas se acabó el negocio. Y Sin el doctor pecado, Pérez, quizás en honor fueron al tiempo líneas. avanzando también en otros temas y hablando de extractivismo, pues hay una propuesta del gobierno del presidente Daniel Noboa de postergar o de instalar una moratoria para lo que sería esta decisión que tomamos los ecuatorianos en las urnas respecto del bloque 43 del ITT. Él dice que podría extenderse al menos un año el cierre de este bloque en el Parque Nacional Yasuní. Así como hay políticos que uno se saca el sombrero, también hay políticos que nos hacen flaco favor y por eso los jóvenes se ahuyentan de la política. Recordemos al expresidente Lasso, decía que era un amante del Yasuní y hacía oposición al correísmo para que el Yasuní quede bajo tierra. Llegó a la presidencia, hizo exactamente lo contrario. Hoy el presidente Noboa fue uno en campaña electoral que apoyaba la iniciativa de los jóvenes del Yasuní y decía que el Yasuní debe quedar bajo tierra y que él lo va a cumplir y que él era un demócrata. Y hoy sale con la medianoche. Una cosa es con acordeón y otra cosa es con bandoneón. Pero más allá de sus convicciones, que nunca los tuvo con convicciones ecologistas, creo que es más bien la presión de las multinacionales petroleras y que estas van ligadas con la política yanqui, la política del extractivismo. Doctor Pérez, no solamente por sus convicciones, sino también por su actividad profesional, usted está muy cercano a los temas mineros. Cuéntenos, ¿qué está pasando en estos momentos con el catastro minero? El catastro minero desde el gobierno de Moreno se cerró, o sea, no hay más concesiones, pero por debajo siguen pasando y por eso se enriquecen. Yo sabía que el señor Córdoba, que es incluso de Cuenca, en el gobierno de Correa era ministro, que alguna vez visitó Quimsacocha y casi lloró cuando se puso al frente de la laguna Quimsacocha. Y resulta que por las concesiones mineras, con un sueldo de $5,000, un ministro de Estado no puede llegar a acumular una fortuna de más de $1 millón y hoy enjuiciado. Entonces el catastro minero aparentemente está cerrado, pero al parecer van a sí, usted decía que se están dando nuevas concesiones, por eso le preguntaba si el catastro minero está cerrado, ¿cómo lo pueden hacer? Porque la corrupción está en todas partes y aquí se ha dado como hojas volantes, se ha repartido las concesiones mineras. Por eso es que ahora el presidente Noboa en una de sus preguntas para la consulta popular ha dicho que quieren revertir algunas concesiones cuando se dan minerías ilegales. Debería, claro, las actividades de minería ilegal provienen de concesiones legales y de no concesiones. Entonces ahí están están develando de que se siguieron entregando muchas concesiones y en muchas partes del país. Y por eso no se detiene la actividad extractiva. Entre paréntesis, ingeniero Gustavo Cardoso, quiero comentarles la ciudadanía, pese a que se ganó en Girón la consulta popular en el 2019, se ganó la consulta popular en Cuenca en el 2021, se ganó una acción de protección constitucional dictada por el juez, confirmada por la Sala Especializada de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Cuenca. En noviembre pasado, tanto la minera Dandy Precious Metals junto al Ministerio del Ambiente, que debe ser la encargada de proteger el ambiente, intentaron hacer un proceso de socialización en Victoria del Portete. El pueblo se levantó y les dijo, por favor, aquí están por demás. Y el sacerdote de Victoria del Portete, el padre Javier Bermeo, por no alinearse a esa política extractivista, por estar junto a su pueblo, invitado por la minera, invitada por el Ministerio del Ambiente, fue allá, y reitero, por no alinearse a la política extractivista, hoy procesado penalmente. En el mes de marzo hay una audiencia penal en la que al padre, al sacerdote de Victoria del Portete, se pretende llevar a la cárcel. O sea, ya no es suficiente con
meterles en la cárcel a dirigentes, líderes, lideresas, sino ahora también al sacerdote. Es decir, la política extractivista no ha variado en un milímetro entre el gobierno del expresidente Correa, Moreno, Lasso y Noboa. Y va a continuar mientras no haya un cambio radical de una política extractivista a una política post-extractivista. Antes de que se nos acabe el tiempo, doctor Pérez, ¿cuál es su visión, su balance sobre la configuración de esta figura que de alguna manera pone alcances, límites, abre un umbral al gobierno? El conflicto armado interno, ¿se justificó, no se justificó? ¿Cómo lo está cumpliendo el gobierno actual? Bueno, el gobierno tuvo suerte tener unas fuerzas armadas bastante profesionales que están cumpliendo un papel importante que siempre habíamos dicho que hay que recuperar el control de las cárceles. Y eso está bien. Sino después de, ya mismo se cumplen los 60 días, las Fuerzas Armadas que estaban a la custodia de las cárceles del país y en donde hemos visto este fin de semana cómo tuvieron en Cotopaxi, hay salas VIP, jacuzzis, eh, pistas que no tenían, o sea, un lujo de espacios para los narcotraficantes. La pregunta es, ¿en qué gobierno se construyeron? ¿En el de Lasso, en el de Moreno, en el de Correa? ¿Cómo les permitieron? Es porque estaban infiltrados. Y ahora entonces se ha recuperado a través de las Fuerzas Armadas. Pero vuelvo al inicio. Mientras solamente se concentre en el combate a través de políticas punitivas, a través de la industria bélica, a través de la declaratoria de guerra interna, no es suficiente. La historia lo ha demostrado en Estados Unidos, en México, en Brasil, en Colombia. La ciencia lo ha demostrado. No es suficiente. Tiene que ser una política integral. Y esa política integral debemos aprender de lo que nos pasó en la hermana República de la Frontera Norte, Colombia. En vez de gastar el 90% de los 40.000 millones de dólares en el Plan Colombia, en la industria bélica, con sus 8 bases militares, y destinar menos del 10% para inversión pública, eso hay que invertir, hacerlo a la inversa. Sí las Fuerzas Armadas, sí la política dura, firme, contundente contra el crimen organizado, contra los narcotraficantes, pero a esos niños, a esos jóvenes que no tienen salud, que no tienen educación, que no tienen trabajo, hay que darles canchas deportivas de fútbol, de cuavóley, de básquet, de box, de karate. Hay que darles cultura, hay que darles música, hay que darles libros para que en el Ecuador no se lea menos de medio libro al año y sigamos con la venda en los ojos. Es el momento. Esta crisis debe ser, como decía Alberto Einstein, de la angustia a la creatividad. Después de esa noche oscura viene el amanecer. Entonces, por eso lo que decía otra vez de Gramsci, ¿no? El optimismo de la voluntad de salir adelante, porque el pesimismo de la razón, viendo cómo está, no tenemos futuro, no tenemos brújula, no tenemos horizonte, pero creemos que este momento tenemos que hacer incluso un acto de contrición desde nosotros, desde nuestros hogares, desde nuestra vecindad, desde la comunidad, fortalecer el tejido social, fortalecer la organización comunitaria, la organización barrial, ser más críticos, entrar con fuerza, entrar en la política para no pensar de que la política es corrupción, todo es malo. También hay algo en todo, dicen que en toda razón hay algo de locura y en toda locura hay algo de razón. Así es que no está perdido todo. Todavía tenemos ese optimismo de la voluntad, esa fe que no nos pueden prohibir y que no tenemos sino derecho a seguir soñando. Bien, queremos agradecerle, doctor Pérez, por habernos acompañado en esta mañana. Siempre un honor dialogar con ustedes. Un lindo día. Ha sido el doctor Yacu Pérez Huartambel, él fue prefecto provincial de la SUAY, fue candidato a la presidencia de Ecuador. Son las 8.